Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Carolina Pacheco y hoy vamos con el segundo tema de nuestro temario del curso de hidrosalino, que es deshidratación. Para partir conversando un poco de la deshidratación, quizás como aclarar un concepto, ¿ya? Un par de conceptos. Primero, la diferencia entre la deshidratación versus la depresión de volumen. Si uno lee eventualmente publicaciones fisiopatológicas hacen una diferencia entre estos dos conceptos, refiriéndose a la deshidratación básicamente a la pérdida de agua en forma proporcional a la distribución corporal y considerando que esta pérdida es solo de agua y raramente compromete la circulación y por lo tanto, siendo una pérdida básicamente de agua, evolucionando con hipernatremia. A diferencia de la depresión de volumen, que si es clínicamente importante implica además pérdida tanto de sodio como de agua, por lo tanto puede ser hipo, normo o hipernatrémica. Si vemos estos dos conceptos en general, nosotros hablamos de deshidratación más que nada como un sinónimo de depresión de volumen y es lo que aparece en la gran mayoría de las publicaciones. Así que para fines prácticos vamos a considerarlos como similares, aunque valga la redundancia, debo insistir en que hay una diferencia entre los dos conceptos. Por lo tanto, uno supone que si un paciente está en balance en relación al agua y electrolitos, de modo que los egresos y las pérdidas son iguales a los ingresos, cuando este balance se pierde, uno puede hablar de un cuadro de deshidratación con disminución del líquido extracelular, lo cual puede llevar eventualmente a una disminución de la perfusión y eventualmente la muerte. Eh, las causas de la deshidratación en general están enfocadas básicamente a cuando las pérdidas son mayores que los ingresos, ¿ya? Y dentro de este punto, por lo tanto, las causas más frecuentes pueden ser debidas a pérdidas gastrointestinales, que son lo más frecuentes en la población pediátrica, ya sea gástricas por vómitos o aspiración de sonda nasogástrica, intestinales, pancreáticas o biliares, o también por sangrado gastrointestinal. El segundo punto, y no menos importante, son las pérdidas renales, con pérdida de sal y agua por diuréticos, diuresis osmótica, como en el caso de la diabetes, insuficiencia suprarrenal, o también en la nefropatía pierde sal. O pérdidas básicamente de agua, como lo que ocurre en la diabetes insípida, ya sea central o nefrogénica. En el tercer punto, las pérdidas cutáneas y respiratorias, básicamente dadas por las pérdidas insensibles por piel y el tracto respiratorio, el sudor y las quemaduras que, digamos, son como el grupo más importante, digamos, dentro de este grupo de pérdidas cutáneas y respiratorias. Y obviamente otras lesiones cutáneas, drenaje de grandes derrames pleurales o broncorrea. En el último punto, secuestro en un tercer espacio, y obviamente tenemos la obstrucción intestinal, las peritonitis, lesiones por aplastamiento con fracturas esqueléticas, sobre todo fracturas de cadera o eh, fémur, que son huesos grandes, ¿ya? Pancreatitis, sangrado y también obstrucción de alguna vena importante. Para calificar y poder manejar adecuadamente la deshidratación, uno debe conocer la magnitud de esta, el tipo osmolar, si existe o no alguna alteración de tipo ácido-base, si existe déficit de potasio o alteraciones del potasio y alteración de la función renal. Para poder objetivar la magnitud de la deshidratación, ¿ya? Una de las formas es por la pérdida de peso, lo cual es súper bueno si es que realmente uno conoce el peso previo a producirse el trastorno, ¿ya? Sin embargo, esto es bastante como excepcional. Muy pocas veces los padres tienen un peso actualizado del niño. Así que en general lo que nosotros más hacemos es hacer la estimación clínica de la deshidratación o de la severidad de la deshidratación. Por lo tanto, este es como un cuadrito donde muestra los distintos puntos, ¿ya? En los cuales nos fijamos desde el punto de vista del examen físico, ¿ya? Para poder catalogar la severidad de la hidratación en leve, moderada o severa.
Entonces tenemos aquí, ¿cierto?, que una de las cosas que nos fijamos es en el pulso, el llene capilar, menor o mayor a 4 segundos, dependiendo, la tensión de la fontanela anterior en los niños menores de 18 meses, si tiene llanto con lágrimas o no, el estado de las membranas mucosas, ¿ya? Y si es que eventualmente tenemos exámenes en forma rápida y tenemos orina, con la densidad urinaria también podemos ayudarnos. Y por último, la presión sanguínea, ¿ya? La presión arterial, perdón, ¿ya? Si consideramos todos estos puntos, en general, cuando el niño llega al servicio de urgencia o lo vamos a evaluar, ¿cierto?, a la sala, son cosas que uno mira rápidamente en forma sincrónica. Por lo tanto, uno puede catalogar al niño, como yo les mencionaba, en leve, moderado, severo, si es que hay pérdidas en los lactantes menores de 5% o 3% en los niños más grandes, como leve, moderada 6 y 10 y severa 9 y 15%. Y eso, si uno saca la cuenta, se refleja, ¿cierto?, en déficit de volumen de 30 a 50 ml por kilo para las deshidrataciones leves, 60 a 100 ml por kilo en las deshidrataciones moderadas y 90 a 150 ml por kilo en las deshidrataciones severas. Ahora, antes de continuar, es súper importante mencionar que todos estos signos clínicos, ¿ya?, en los casos, por ejemplo, de las hipernatremias, pueden eventualmente llevarnos un poquito por el desvío, dado que cuando hay una hipernatremia, ¿cierto?, para poder mantener el volumen celular, hay escape de agua desde el intracelular al extracelular. Por lo tanto, en general, los niños se ven más hidratados clínicamente de lo que realmente están. Así que aquí esto igual hay que tomarlo con un poquito de, eh, eh, un poquito como más de atención y cuidado cuando uno hace la evaluación clínica. El segundo punto que uno tiene que tomar en consideración es el tipo osmolar de la deshidratación. Por lo tanto, hablamos de una deshidratación isotónica cuando la concentración de sodio plasmático fluctúa entre los 130 y 150 miliequivalentes por litro, que es hipertónica cuando tiene más de 150 miliequivalentes por litro de sodio, e hipotónica cuando la concentración de sodio plasmático es menor a 130 miliequivalentes por litro. Es muy importante saber qué tipo osmolar es la deshidratación para fines posteriormente del manejo, porque si es que es una deshidratación hiper o hipotónica, dado todo el proceso que se lleva a cabo para mantener el volumen celular, ¿ya? Implica también, por lo tanto, que el manejo es diferente y debe ser más lento que una deshidratación isotónica donde no hay grandes cambios entre los compartimentos. Continuando, la otra cosa que uno debe fijarse es si es que eventualmente hay alteraciones ácido-base. En general, en los niños, las mayores causas de deshidratación son por pérdidas gastrointestinales. En los casos que hay principalmente vómito, ya la gran mayoría de los niños evolucionan con alcalosis metabólica, y en los casos que hay pérdida, ya sea por deposiciones, en general se acompaña de acidosis metabólica. Sin embargo, este punto es algo que vamos a tratar como parte del temario más adelante. Posteriormente, otra cosa muy importante que uno debe considerar son las alteraciones a nivel del potasio. Como ya les mencionaba, siendo una de las causas más frecuentes, las causas gastrointestinales, por pérdidas gastrointestinales en general, como todos estos líquidos son ricos en potasio. Cuando hay pérdida nos llevan generalmente a déficit de potasio, pero puede haber otro tipo de alteraciones dependiendo de cuál es la etiología de la deshidratación. Cuando nos encontramos básicamente frente a una alteración del potasio, lo primero que uno debería hacer es hacer una medición o repetir la medición de concentración de potasio plasmático asociada a un electrocardiograma, e idealmente también hacer una medición de calcio plasmático.
¿Por qué en general siempre les sugerimos repetir el potasio plasmático? Porque hay muchas cosas que pueden hacer fluctuar, ¿cierto?, el resultado del potasio plasmático, como por ejemplo la hemólisis, y a veces hacer punciones en los niños pequeños es bastante difícil y no es raro encontrar hemólisis. Así que para uno asegurarse que realmente sea una alteración real, siempre sugerimos repetir el potasio plasmático asociado con el electrocardiograma, dado que si el electrocardiograma a su vez también está alterado, eso implica que tengamos que hacer cosas desde el punto de vista de la terapéutica mucho más precoces. Dentro, por supuesto, ¿cierto?, de lo que son las alteraciones en el electrocardiograma que nos van a llevar a, desde el punto de vista terapéutico, a ser un poco más activos, ¿cierto? Nosotros sabemos que cuando hay alteraciones del potasio con potasio menores a 3, en general hay alteraciones progresivas en el electrocardiograma, desde la onda U, depresión del ST, disminución de la amplitud o inversión incluso de la onda T, ensanchamiento de P, prolongación del PR, bradicardia sinusal, bloqueo AB, ensanchamiento del QRS y eventualmente también resistencia a las catecolaminas. Y en el caso de las hipercalemias, ¿cierto?, como lo que vemos, ¿cierto?, estos patrones de electrocardiograma que vemos en la presentación, eventualmente ya podemos ver, ¿cierto?, las clásicas ondas T picudas, disminución del QT, ensanchamiento del QRS, finalmente desaparición de la onda P y finalmente fibrilación ventricular. Lo otro muy importante que yo les mencionaba siempre es tratar en la medida de lo posible también de hacer una medición conjunta de la concentración de calcio plasmático. Y eso básicamente considerando, ¿cierto?, los efectos a nivel del potencial de membrana de las concentraciones séricas de calcio y de potasio. Como ustedes pueden ver en la pantalla, ¿cierto? Las concentraciones de potasio en el líquido extracelular afectan, ¿cierto?, el potencial de reposo, así como las concentraciones de calcio también afectan el umbral. Si ustedes ven acá, ¿cierto?, si uno tiene una hipocalemia, ¿cierto?, el potencial disminuye, ¿cierto? Si uno tiene una hipercalemia, por el contrario, aumenta. Y también lo mismo ocurre con las concentraciones de calcio. Están más altas, ¿cierto?, el umbral aumenta, y si está más bajo, el umbral disminuye. Por lo tanto, es querible, o es lo que uno espera o desea, que eventualmente, si es que hay una baja de la calemia, también eventualmente haya una baja, ¿cierto?, de la concentración de calcio para proteger un poco, ¿cierto?, digamos, el potencial y el umbral de acción. Así también, si es que tuviéramos eventualmente un potasio que está más alto, lo que uno quisiera, ¿cierto?, es que también el calcio estuviera más alto, también como una medida de protección. Continuando, digamos, con las consideraciones en el manejo, siempre les proponemos que hagan una evaluación por fase. Es cierto que esto es más que nada para llevar, digamos, un manejo más ordenado, pero en la práctica uno sabe que estas 3 fases que están descritas acá, y generalmente uno las va haciendo como un poco en conjunto. Pero para que uno no lo olvide y de primera instancia, siempre es bueno como mantener el orden. La primera fase, ¿cierto?, es la fase de expansión vascular, o sea, si llega un paciente con shock hipovolémico, obviamente que lo primero, ¿cierto?, es, digamos, restaurar el vascular, y para eso ocupamos expansiones con soluciones isotónicas generalmente, con suero fisiológico al 0,9%, 20 a 30 cc por kilo, pasando en 20 a 30 minutos. También se puede ocupar eventualmente soluciones de Ringel lactato, sobre todo están como más recomendadas cuando uno tiene la certeza de acidosis metabólica, pero la gran mayoría y la recomendación general siempre es partir con soluciones isotónicas.
En este punto hay que poner especial atención, ¿ya? Generalmente uno les refiere los 20 a 30 cc por kilo, que es lo clásico, pero uno pudiera incluso hacer expansiones con 1 ml por kilo minuto, no sobrepasando esta cifra, básicamente pensando en el edema pulmonar. Si uno está en una unidad donde tiene al paciente monitorizado, con monitorización invasiva, podría perfectamente hacer una expansión más agresiva, ¿ya? Sin embargo, como la gran mayoría de las veces uno recibe estos pacientes en el servicio de urgencia, lo ideal es que uno no sobrepase lo que les acabo de mencionar de 1 ml por kilo minuto. Por lo tanto, si es un paciente que está muy deshidratado, ya uno podría perfectamente partir inmediatamente con un bolo de 40 ml por kilo en 40 minutos. ¿Ya? Muy importante, cuando el paciente llega y uno hace su primer approach, uno tiene que fijarse claramente en 3 sistemas, ¿ya? Para poder catalogar a este paciente que está en choque hipovolémico. Uno es alteraciones a nivel del sistema cardiovascular, ¿ya? Básicamente taquicardia, hipotensión. No esperar claramente que esté hipotenso, porque en general la vasoconstricción se mantiene en forma bastante prolongada, ¿ya? Así que si es que no está hipotenso, pero de todas maneras está taquicárdico, tiene un ione capilar que está mayor a 2 segundos, ese paciente tiene compromiso del sistema cardiovascular. El segundo sistema que está comprometido es el sistema nervioso central, por lo tanto, si uno ve a un niño irritable o somnoliento, ya tiene compromiso del sistema nervioso central. Y por último, obviamente, el sistema renal, que uno básicamente lo mide, ¿cierto?, con la diuresis. Así que si el paciente le menciona a la mamá que le ha sacado los pañales secos en las últimas horas, se ve somnoliento o irritable y está con alteración en el sistema cardiovascular, ese paciente está choqueado y uno debe actuar en proporción a eso. La segunda fase es la fase de corrección parcial o total del déficit del líquido extracelular, con corrección parcial de la alteración osmolar y ácido base, y esto está planificado para las primeras 24 horas. Y como tercera fase, la corrección total, ¿cierto?, del trastorno osmolar, ácido base, y se inicia la corrección del déficit de potasio. Sin embargo, en este punto, en la corrección del déficit de potasio, ya obviamente que si el paciente tiene un déficit importante con alteraciones electrocardiográficas, probablemente uno va a empezar la corrección no en la fase 3, pasadas las 24 horas, sino que probablemente lo va a hacer en conjunto en la fase 1 o 2. Tras la fase de expansión, una de las cosas que uno tiene que notar, ¿cierto?, es la mejoría de los parámetros hemodinámicos, la presión arterial, el pulso, el ione capilar, cómo está el nivel de conciencia, ¿ya? Y eventualmente la recuperación de la diuresis. Ahora, esto es súper importante, no hay que esperar diuresis, sobre todo en las hipernatremias, porque como el eje ADH está activado, ¿cierto? O sea, antidiuresis, ¿ya? No va a orinar el niño en los minutos próximos a que ustedes le hayan pasado el bolo de suero fisiológico. Y siempre tomar en consideración y evitar la sobrecarga de volumen. Si ustedes no pasan los bolos más allá de 1 ml por kilo minuto, la verdad de las cosas es que es poco probable que sobrecarguen de volumen al paciente, ¿ya? Lo otro muy importante es que en general siempre pasamos hasta 3 bolos de suero fisiológico y ya posterior a esto, si esto no es suficiente, uno piensa en alguna otra solución, básicamente coloides, o si es que es por pérdida, ¿cierto?, de sangre, eventualmente glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces, cuando ya estamos frente al paciente, ya, digamos, pasamos la fase, ¿cierto?, de expansión, el paciente está estable hemodinámicamente, debemos planificar su hidratación para las próximas horas, en otras palabras, fase 2 y fase 3 de lo que yo les acabo de mencionar. Para hacer este cálculo, tenemos que tener en consideración siempre los requerimientos de mantención normal,
luego la corrección del déficit, considerando la magnitud y el tipo osmolar, y en tercera instancia el reemplazo de las pérdidas anormales. Este último punto les menciono que cuando uno parte con esta primera hidratación, yo siempre les sugiero que traten de no agregar el reemplazo de las pérdidas anormales al primer cálculo, dado que esto es como bien antojadizo, porque en general, por ejemplo, uno recibe el paciente, pregunta más o menos cuánto han sido como las pérdidas, y las mamás son eh, a veces son como bien poco objetivas, entonces es muy difícil calcular realmente cuál es la cuantía de estas pérdidas anormales. Y también muchas veces el paciente ingresa y si está con vómito, a veces no, una vez que uno deja la hidratación parenteral, ya no vuelven a tener vómito, ¿ya? O no vuelven a tener deposiciones alteradas. Entonces, en este como primer cálculo, yo les sugiero siempre no colocar las pérdidas anormales, y una vez que ya el paciente está con un balance bien hecho, donde uno puede objetivar esto, agregarlas a una segunda instancia. Entonces, dentro de lo que es la mantención, un poco recordatorio de lo que revisamos en la clase anterior, ¿cierto? Para efectos del volumen de mantención nos guiamos, ¿cierto?, por Holiday, donde aportamos de los 3 a los 10 primeros kilos 100 calorías por kilo, de los 10 a los 20, 50 calorías por kilo, y cuando más de 20 kilos, 20 calorías por kilo. Eso tomando en consideración que los ingresos son iguales a los egresos, y que en este contexto las pérdidas insensibles son 45 cc por cada 100 calorías metabolizadas, y la diuresis, considerando los rangos más extremos, alcanza los 55 cc por cada 100 calorías metabolizadas, por lo tanto 100 cc por cada 100 calorías metabolizadas, lo que nos da una relación de 1:1. Y con respecto a la mantención, ¿cierto?, de los electrolitos, el sodio 2,5 a 3,5 mil equivalentes por cada 100 calorías metabolizadas, el potasio 2,5 mil equivalentes por cada 100 calorías metabolizadas, y el cloro 5 mil equivalentes por cada 100 calorías metabolizadas. Posteriormente nos vamos, ¿cierto?, a la corrección del déficit, donde tenemos que considerar inicialmente la magnitud de la deshidratación y en segunda instancia el tipo osmolar. Obviamente que si hay una alteración muy importante desde el punto de ácido base, también uno la va corrigiendo en esta fase, así también como los déficits de potasio y eventualmente la alteración de la función renal, que para poder evaluarla, ¿cierto?, necesitamos nitrógeno, CREA, eventualmente electrolitos urinarios, y podemos sacar algunos cálculos de índices para poder hacer la diferenciación entre injuria renal aguda, prerrenal o renal. Y por último, ¿cierto? Las pérdidas anormales. Esta es una tabla que muestra las distintas concentraciones hidroelectrolíticas de los distintos líquidos a perder, ya los más frecuentes por lo menos. Si ustedes se fijan en la tabla y en estas concentraciones, ustedes van a ver que hay una dispersión súper amplia. En el caso, por ejemplo, de los jugos gástricos, que serían vómitos, ya el sodio fluctúa entre 20 y 80 mil equivalentes, el potasio entre 5 y 20 mil equivalentes. Y en el caso de la diarrea, no deja de ser menor, y la fluctuación es entre 10 y 90, y el potasio entre 10 y 80. De hecho, hay algunas publicaciones donde incluso la dispersión es mucho más amplia. Yo siempre les sugiero que eventualmente lleguen como a un punto medio entre los dos extremos. Lo ideal, obviamente, sería poder medir la concentración electrolítica del fluido. Sin embargo, eso es prácticamente imposible porque es muy difícil que alguien preste el laboratorio para medir electrolitos en deposiciones o en vómitos. Siendo así, es cierto, cuando uno ya se ve frente a una deshidratación isotónica, estamos hablando, ¿cierto?, de deshidrataciones con natremia entre 130 y 150 mil equivalentes por litro, con pérdidas que son isotónicas,
donde no hay cambio molar, por lo tanto no hay modificación en los compartimentos, uno puede hacer una corrección rápida en las primeras 18 o 24 horas. Así que para poder poner esto en práctica, un pequeño ejercicio de ejemplo: un lactante de 1 año que pesa 10 kilos, que ingresa por un cuadro de diarrea de 3 días de evolución con una deshidratación moderada y con una concentración de sodio plasmática de 138 miliequivalentes por litro. ¿Cómo vamos a manejar este paciente en sus primeras horas? Entonces tenemos que, como el paciente pesa 10 kilos, sus requerimientos basales según Holiday, ¿cierto?, serían 1000 ml, y sus requerimientos de sodio, siendo el rango, ¿cierto?, del requerimiento basal de sodio entre 2,5 y 3,5 miliequivalentes. Aquí lo tomamos como consideración en 3, así que serían 30 miliequivalentes, y de potasio, siendo 2,5 por 10, 25. ¿Ya? Con respecto al déficit, como esto es una deshidratación moderada, ¿cierto? Y dijimos que cuando hay deshidrataciones moderadas, el déficit son 100 ml por kilo, o pérdidas de 10%, sobre todo porque este es un lactante, ¿ya? 100 ml por kilo, el niño pesa 10 kilos, así que sería un déficit de 1000 ml. Y como la alteración o el déficit es isotónico, es una deshidratación isotónica, debemos reponer, en otras palabras, digamos, isotónico al plasma. Como el plasma en general, en promedio, tiene más o menos 140 miliequivalentes por litro, por lo tanto, para este caso, de un déficit de 1000, le corresponden 140 miliequivalentes de sodio. Aquí, si es que eventualmente, supongamos que este niño no pesara los 10 kilos, sino que pesara 9 kilos, por ejemplo, ¿ya? Considerando que es isosmolar 140 miliequivalentes por litro, uno tendría que hacer regla de 3, o sea, 140 miliequivalentes en 1000, ¿cuántos miliequivalentes en 900? En el caso de las pérdidas anormales, ya mencionamos que por lo menos para nuestro primer cálculo, yo les recomiendo que no lo coloquen, y finalmente hacemos la suma. Por lo tanto, tenemos de agua 2000 cc, de sodio 170 miliequivalentes y de potasio 25 miliequivalentes. Luego tenemos que dejar la indicación de esta, digamos, de esta preparación. Y para eso, ¿cierto?, lo dejamos en suero glucosado al 5%. ¿Por qué suero glucosado? Porque la glucosa se metaboliza y por lo tanto finalmente funciona como agua libre, ¿ya? Y por otro lado también, la glucosa en 20% del requerimiento calórico, ya se ha visto que disminuye la producción de cetona y también la degradación de proteína, y esto se puede obtener con una proporción de glucosa de 5 gramos por cada 100 calorías metabolizadas, y eso nos lo aporta nuestro suero glucosado al 5%. Así que, considerando como lo que vendría siendo el agua, ¿cierto?, tenemos el suero glucosado al 5%. Aquí yo puse un matraz de 1000, puede ser un matraz de 500 o un matraz más pequeño. Depende la del niño y lo que uno quiera utilizar. Luego tenemos el cloruro de sodio al 10%, y aquí hay que poner ojo, porque estos son 1000 equivalentes, por lo tanto, para poder dejar la indicación tenemos que pasarlo a ml, considerando que el cloruro de sodio al 10% tiene 1 ml, en 1 ml tiene 1,7 miliequivalentes de sodio, uno tiene que hacer regla de 3, por lo tanto, 170 miliequivalente es a X, como 1,7 es a 1, ¿ya? Y eso da alrededor de 100 ml, ¿cierto?, en 2000 cc. En el caso del potasio,
El cloruro de potasio al 10% viene en una proporción de por cada ml 1.3 miliequivalentes de potasio. Por lo tanto, uno tiene que también nuevamente hacer regla de 3, ¿ya? Y en el caso, ¿cierto?, de este cálculo en particular, más o menos da como alrededor de 20 ml. Como esta preparación está hecha en un suero de 1000, ¿cierto? Volvemos a hacer regla de 3, ¿cierto? Para llevar el cloruro de sodio a 1000 y el cloruro de potasio a 1000. Por eso es que finalmente nos queda un suero glucosado al 5% 1000 más cloruro de sodio al 10% 50 ml y cloruro de potasio al 10% 10 ml. Y finalmente el volumen total, que son estos 2000 cc, lo dividimos en 24 horas y eso nos queda, ¿cierto?, a pasar a 83 cc por hora. ¿Ya? Esto que inicialmente se ve quizás puede ser un poquito más difícil en la medida de que vayamos progresando, ¿cierto?, en los ejercicios que vamos a hacer en las clases que vienen, va a quedarles muchísimo más claro y se van a dar cuenta de que es bastante más sencillo de lo que parece. Así que así hemos concluido la clase de hoy. Espero que ya les haya servido y les haya gustado. Nos vemos.